gloria al Señor. Amén, aleluya. Porque una iglesia sin niños es una iglesia sin futuro. Una iglesia sin niños es una iglesia sin jóvenes. Una iglesia sin jóvenes, sin adultos. Pasan los años y ya no va a ser. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor y vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, del 1 al 8. Y hay otro versículo en Marcos 2:27 que quiero que leamos ese versículo, ¿verdad? Recuerde que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos narran los hechos de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cada uno, ¿verdad?, desde un punto de vista pues diferente, ¿verdad? Entonces leemos en Mateo ese pasaje titulado "Los discípulos recogen espigas en el día de reposo", un sábado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, digan amén. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis oído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en Marcos capítulo 2, hermano, versículo 26 me parece, dice, o el 27, perdón, Marcos 2:27 dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Vamos a orar al Señor por su palabra. Gracias, Señor, te doy una vez más por tu palabra, Señor, que es santa, que es bendita, que es poderosa. Nos hablas, nos revelas lo espiritual, Señor, a un hombre limitado. Nos hablas de las cosas eternas a un hombre que es finito. Nos hablas de las cosas del cielo, Señor, a hombres que vivimos en este mundo. Nos hablas, Señor, de cosas maravillosas y gloriosas que solamente pueden ser entendidas por medio de la revelación que el Espíritu Santo da a la vida, al corazón, a los oídos, a los ojos del hombre, Señor. Y te pido que esta palabra tuya venga precisamente, Señor, a ser revelada al corazón de tu pueblo, para que conforme a la necesidad o a las preguntas o a las dudas de cada uno de nosotros, Señor, así tu Espíritu Santo venga a ministrar, a revelar, a aclarar, Señor, aleluya, y a responder, Señor, a nuestras interrogantes, Padre. Bendice esta palabra, exhórtanos, guíanos, fortalécenos, Señor, pues es también ese pan espiritual para nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. ¿Qué tiene que ver el que los discípulos recojan espigas en el día de reposo con a qué vienes al templo, adoración y alabanza? Bueno, ahorita vamos a ver lo que eso tiene que ver, pero en este pasaje, hermanos, continuamos viendo este tiempo, estos acontecimientos del principio del ministerio de Jesucristo. Vemos en estos pasajes su anhelo, su deseo, su esfuerzo por enseñarles el verdadero propósito de la ley. Vemos también en estos cuadros y leemos también que no solamente seguían a Jesús los necesitados, los enfermos, los que estaban endemoniados,
sino que también los críticos, los fariseos, los espías que habían sido mandados quizás por los fariseos, espiando, siguiendo a Jesús, a sus discípulos, simplemente para encontrar de qué acusarle, porque a causa de sus enseñanzas y a causa de sus milagros se había corrido su fama, la gente lo seguía, la gente hablaba de él como el enviado de Dios, como el Mesías, ¿verdad? Como alguien que había sido enviado de Dios. La manera en que ellos querían acusarle, hermanos, era o ya sea quebrantando la ley de Moisés, o para acusarle ante el pueblo, o quebrantarle la ley romana para acusarle ante Roma de que había quebrantado la ley, tener algo de qué acusarle. Entonces andaban constantemente, hermanos, espiando, siguiendo a Jesús. Y en este pasaje se nos narra a Jesús con sus discípulos caminando en medio de sembradíos. La traducción en inglés, ¿sabe lo que dice? La traducción en inglés dice corn. Pero cuando usted lee corn en inglés, uno entiende el maíz. Pero en esos tiempos no existía el maíz en esas tierras. El maíz no fue conocido en Europa hasta que vinieron Cristóbal Colón y llevaron todo lo que era de América para Europa, pero en Europa no se conocía el maíz. Eso es de acá, de Latinoamérica. Entonces, pero en el inglés antiguo, la palabra corn no significa maíz, significa grano, significa grano. Entonces se cree por el tiempo del acontecimiento de este día de reposo, se puede incluso decir aproximadamente qué semana es, ¿verdad? Algunas traducciones mencionan en relación a la fiesta ¿cómo se llama? El Pentecostés, ¿verdad? Entonces, más o menos saben y estiman que en ese tiempo lo más probable que estaba espigando era la cebada, que también es un grano, ¿verdad? Muy saludable, mejor que la harina, ¿verdad? Del trigo, que se utilizaba mucho, ¿verdad? Se utilizaba como alimento. Entonces no dice exactamente, ¿verdad? Algunos probablemente también lo identifican con trigo, ¿verdad? Pero algunos comentaristas mencionan que probablemente era cebada. Y dice la palabra del Señor que era un día de reposo, era un día sábado. Mateo dice que sus discípulos que iban con Jesús siguiéndole tuvieron hambre. Y como iban por esos sembradíos y estaban las espigas tiernas, obviamente, de grano tierno, pues empezaron a cortarlas, empezaron a restregarlas con sus manos y empezaron a comer de esos granos de cebada o de trigo o de alguno de esos granos, ¿verdad? Pero que eran alimento para la vida del hombre, para el cuerpo. Ahora, inmediatamente, ¿verdad? Cuando los fariseos ven este acontecimiento, le preguntan: ¿por qué hacen los discípulos, tus discípulos, por qué hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Ahora, más adelante, ¿verdad? Mateo 2:27, ahorita vamos a ver que Jesucristo les dice que el día de reposo no es más grande que el hombre, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa de reposo. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que el día de reposo, hermanos, fue hecho por Dios, fue establecido por Dios para bendición del hombre. ¿Qué bendiciones recibe el hombre cuando descansa un día? Vivimos en un país donde hay 2 días de reposo, porque la mayoría de la gente, ¿verdad? O tradicionalmente se trabajan 40 horas y esas 40 horas tradicionalmente, ¿verdad? Son de lunes a viernes, ¿verdad?
8 horas por día, 8 por 5, 40. En mi trabajo me están diciendo que si yo voy a la oficina, nada más completo mis 37.5 horas para el viernes a la mediodía. Me están diciendo que voy a agarrar todos los viernes en la tarde libre, ¿verdad? Y bueno, hay más días de descanso, vaya, son días de descanso, pero esos días de descanso, ese día de descanso Dios lo estableció para bendición del hombre, para que el hombre descanse, para que el hombre adore a Dios, para que el hombre pase tiempo con su familia, amén. Y de él se derivan bendiciones espirituales y bendiciones materiales también, hermano. El hombre tiene la idea equivocada de que mientras más trabaje, de que mientras más días trabaje, más gana, más dinero adquiere o más bienes materiales adquiere. Hay un problema con eso, ¿verdad? De que cuando el hombre no descansa, hermanos, las consecuencias de estar siempre trabajando, son consecuencias de salud. Y el no tener salud cuesta. El no tener sobre todo en este país, cuesta cuando el hombre se enferma. Y yo le aseguro que lo que el hombre gane por trabajar todos los días, un día extra por semana, por no descansar, a la larga, con el tiempo, las enfermedades le van a costar más de lo que pudo haber ganado en ese día de reposo, por no haber descansado, por no haberse relajado. Entonces hay bendiciones, hermanos, de salud. ¿Sabe también lo que sucede? La productividad aumenta de los trabajadores. Un trabajador que ha descansado, oiga, llega el lunes mientras no sea un borracho, llega el lunes, oiga, como decimos nosotros, dispuesto a echarle ganas, ¿verdad? Como a echarle ganas, oiga, que llega descansado, llega dispuesto a trabajar, y en ese día lunes y en ese día martes le va a rendir más, le va a dar más resultados, va a producir más de alguien que todos los días está trabaje sin descansar. Se aumenta la productividad. Es de bendición, vaya, para la producción, para los frutos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por eso este es un país próspero. A pesar de que, por ejemplo, en la compañía, yo siempre trabajo, bueno, reporto más que eso, trabajo más que eso. Me dicen que todo lo que me exigen son 37 horas y media por semana. Es lo que me exigen. Ni siquiera 40, fíjese. Y la mayoría de los trabajos, ¿verdad?, exigen 40 horas, ¿verdad? Quiere decir que, le decía, son 2 días de descanso. Y esto es un país muy próspero, muy productivo, porque hay 2 días de reposo, hay 2 días de descanso. Pero no solamente, hermano, en lo material, en el descanso, en la salud, en las relaciones con la familia, porque pasa más tiempo con la familia, con los hijos, con la esposa, el esposo. Hay bendiciones espirituales también. Estamos aquí en esta mañana porque no tenemos que trabajar. O porque si tenías que trabajar, decidiste mejor descansar o encaminar tus pasos para venir a la casa de Dios. Todos tenemos cosas que hacer, hermano. Todos tenemos trabajo que hacer. Si no es en la compañía o en donde tú trabajas, tenemos trabajo en la casa que hacer. Amén. Pero hemos decidido no hacer ese trabajo porque, dice el salmista, yo me alegré con los que me decían que a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Le digo a mis hijos, el ir a la iglesia trae alegría al corazón, trae gozo al corazón. Aleluya.
Es una bendición espiritual para tu alma, para tu corazón, el encaminar tus pasos a la casa de Dios. También el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria al Señor, aleluya. Y venimos a la casa de Dios y tenemos comunión y estamos juntos y adoramos a Dios, amén, juntos, aleluya. Y el salmista dice: eso es bueno y es delicioso, aleluya, porque es bendición espiritual para mi vida. Nos da tiempo para buscar, para escuchar las cosas de Dios, aleluya. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta mañana? Ahora, ese es el propósito del día de reposo. Ese es por el cual Dios hizo el día de reposo. Pero ahora veamos lo que el hombre hizo del día de reposo. Lo que los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, le añadió reglas que exaltaban o hacían más grande el día de reposo, lo hacían más grande que el hombre. El día de descanso lo hacían más grande que el hombre. Ahora el hombre era menos que el día de reposo, y por eso el Señor Jesucristo, no. El día de reposo no fue hecho a causa del hombre, el hombre no fue hecho a causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho para bendición del hombre. Amén. Entonces, mire, para empezar, aquí están acusando a Jesucristo y a sus discípulos de violar el día de reposo al cortar aquellas espigas. No los podían acusar de robar, de comerse lo que no era de ellos, porque la ley decía que cuando alguien pasaba por un viñedo donde había uvas, podía comer de esas uvas, cortar con su mano las uvas y comerse hasta saciarse, pero no se las podía llevar a su casa. Eso decía la ley. ¿Okay? No le voy a dar después le doy la cita si quiere. Eso se encuentra en Levítico, se encuentra en Deuteronomio también. Ahora, una de las añadiduras que le habían hecho a la ley, hermanos, era que, por ejemplo, el caminar. Cuando uno camina, ¿cuántos saben que el cuerpo trabaja? El cuerpo quema calorías. El trabajo es energía. Entonces surgía la pregunta: ¿qué tantos pasos puede el hombre dar antes de o sin quebrantar el día de reposo? Obviamente el día de reposo no podían estar en la cama todo el día. Tenían que levantarse a comer. El comer no era quebrantar el día de reposo. El preparar alimentos era quebrantar el día de reposo. Entonces los judíos hasta hoy, el viernes, preparan toda la comida que se van a comer ese viernes en la noche y todo el sábado. Porque no pueden preparar alimentos, pero sí pueden comer alimentos. ¿Okay? Bueno, está hablando de los pasos. ¿Qué tanto puede el hombre caminar? Y los intérpretes de la ley habían establecido que 2000 pasos máximo era lo que podía caminar un hombre. Si caminaba más de 2000 pasos, ya estaba trabajando, estaba quebrantando el día de reposo. Y esa gente que andaba siguiendo a Jesús, yo le aseguro que andaban más de 1000 pasos de su casa. Porque una persona en la casa, según las estadísticas, una persona que nada más está sentada en la casa, vamos a suponer yo que trabajo en la casa, que estoy en la computadora, pero me tengo que levantar y caminar en la casa. Y tengo que salir. Dicen que los que están en la casa, un promedio de entre 1200 a 3000 pies o 2000 pies diarios, si nomás está uno en la casa sentado. Ahora aquí entre paréntesis un anuncio
de salubridad, de salud. No sé quiénes son, ¿verdad? Pero los que recomiendan para la salud del hombre dicen que debe caminar un promedio de 10,000 pasos al día. Y acuerde que ahora ya con los celulares usted puede contar, no sé, el reloj, cuántas puede usted contar los pasos que da al día. Bueno, las recomendaciones del Departamento de Salud para que usted viva una vida saludable: 10,000 pasos diarios. Y le voy a contar la historia de un hombre que leí y se lo enseñé a mi esposa. Le dije: mira, este hombre pesaba más de 400 libras en Inglaterra, 460 o 450 libras, ¿okay? Estaba deprimido, perdió el trabajo a causa de su sobrepeso, muchas cosas que no podía hacer. Le gustaba mucho comer, obviamente. No es de que casi ni como, como dicen algunos. Yo no sé por qué engordo si casi ni como. Así dicen todos. Aleluya. Y este hombre, hermanos, perdió el carro. Iba a ir a una junta con sus amigos y estaba como a varias millas. Y su amigo no pasó por él y empezó a caminar. Empezó a caminar y llegó, se tardó, pero agarró su tiempo y llegó caminando. Y luego se tuvo que regresar. Oiga, para no hacer la historia larga, este hombre dice que empezó a caminar no 10,000 pasos al día, empezó a caminar 30,000 pasos al día. Y no dejó de comer lo que comía. Él siguió comiendo, siguió alimentándose bien, no se privó, vaya a decir, de dietas ni nada de eso. 30,000 pasos al día. No recuerdo si fueron en 2 años o en 3 años. Ese hombre perdió de 450 libras a 220 y tantos libras. Caminando 30,000 pasos al día sin dieta. Eso es entre paréntesis, eso no está en la Biblia y eso no está en la ley. Pero los fariseos habían hecho del caminar, habían establecido cuántos pasos podían caminar sin quebrantar la ley del día de reposo. Ahora, hermanos, te voy a decir una cosa. Cuando yo estaba leyendo este pasaje de que el hombre es mayor que el día de reposo, yo me encontré en Números capítulo 15, versículo 32. Y por cierto, los que estamos viniendo a estudiar la palabra de Dios los viernes, estamos viendo por qué la gente interpreta mal la palabra de Dios. Porque el hombre se encuentra pasajes como este que le voy a leer. Números 15, 32 dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer a aquel hombre. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Cuando uno lee este pasaje y uno lee las palabras del Señor Jesucristo, los críticos de la Biblia dicen: pues no que el hombre, el día de reposo fue creado a causa del hombre. Y allá en Levíticos, Dios, ¿qué clase de Dios es ese Dios? Que porque un hombre andaba recogiendo su leñita, y así dicen, su leñita, Dios lo manda a matar. Y la razón por la cual, y usan esos pasajes para acusar a Dios de injusto, de cruel. Y la razón es porque, una de las razones por las que interpretan es porque no leen el porqué, el motivo. Porque si leyeran el contexto, Dios le dice, fíjese, hablando de la ley, en Números 15,
27 dice, si una persona pecare por hierro, le está diciendo, si una persona peca quebrantando la ley por equivocación, ¿ok? Por equivocación, se equivocó, dice, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Hay perdón para el que peca equivocadamente, aún en la ley había perdón. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Pero aquí viene la explicación de por qué aquel hombre fue apedreado. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Qué es lo que sucedió con aquel hombre? Ahora, fíjese usted que ya Dios le había dicho a Moisés, el que lo haya hecho por equivocación, por error, todo lo que tiene que hacer es ofrecer un sacrificio y le va a ser perdonado. Cuando hayan a esta persona, o esta persona no crea que se quedó callada, lo llevaron a la cárcel y no dijo nada. Lo primero que esa persona dijo es que me equivoqué, es que fue un error, es que no sabía. Y Moisés, ni Aarón, ni nadie del pueblo sabía si esa persona estaba diciendo la verdad o no. Y lo pusieron en la cárcel. Y fue hasta que Moisés habló con Dios y le dije, Señor, ¿qué hacemos con este? No dice todo el detalle, pero probablemente Moisés le dijo, dice que se equivocó. Y Dios, que conoce el corazón del hombre, los pensamientos del hombre, que no nos podemos esconder de su mirada, que Él conoce mi vida, que Él conoce mis intenciones. Dios vio la soberbia, vio la desobediencia, vio el menosprecio de aquel hombre a la palabra de Dios, y Dios le dijo, muera irremisiblemente. Ahí está el por qué aquel hombre fue, porque no lo hizo por equivocación, lo hizo a sabiendas, teniendo en poco, y así dice, haciendo afrenta. Tuvo en poco, menospreció la palabra de Dios, ultraja a Jehová esa persona. Entonces, ni Moisés, ni Aarón, ni el pueblo sabía lo que había en el corazón de aquel hombre, pero Dios sí lo apedrearon. Estaba prohibido, le decía hace unos momentos, preparar alimentos en el día de reposo. Y los intérpretes de la ley habían determinado que el cortar espigas, el restrejarlas para que saliera el grano, era como preparar alimento en el día de reposo. Era como cocinar un alimento en el día de reposo, porque estás cortando, estás tallando en tu mano, te lo estás llevando a tu boca. Y le dijeron, y dijo, ese acto, aunque Dios ya lo había establecido, que ese mismo acto de comer de los sembradíos que pasaban por ahí la gente, no era pecado. Eso está en Deuteronomio 23, 24. Además, vamos a leerlo rápidamente. Dice Deuteronomio 23, 24, y cuando pases, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano
mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Quiere decir, puedes arrancar, puedes comer, y ahí no dice nada si es día de reposo o no es día de reposo. Tú tienes hambre, tú vas por el campo, estás en el sembradío de tu prójimo, agarra, come. Lo único que no puedes hacer es cortar aquellas gavillas y llevártelas a tu casa. Eso era la ley de Dios. Dios ya había establecido que eso no era pecado. Pero los fariseos habían dicho que limpiarlas, el restregarlas era equivalente, el cortarlas era como si levantara la cosecha, y el restregarlas era como limpiarlas. ¿Cuántos crecieron en el campo donde se siembra maíz, frijol, sobre todo frijol o maíz también? A ver si es cierto. ¿Cómo se llama cuando uno avienta el maíz, el frijol, para que el aire se lleve la paja? ¿Cómo le decimos en el rancho? ¿Cómo se dice? ¿Ah? Limpiar. Se le llama, yo pensé que era balear, pero es abalear. Vamos a balear el maíz, vamos a balear el frijol, y es agarrar, porque yo recuerdo eso, yo lo vi con mis tíos. Nosotros no teníamos tierra, pero mis tíos tenían y me iba con ellos, y agarraban aquel frijol, lo agarraban con golpes para que se rompiera las vainas secas ya de frijol, y luego esos mismos tendían ahí una manta, ¿verdad?, grande, y agarraban eso y la aventaban al aire cuando estaba soplando el aire, y el aire se llevaba toda la paja y caía el puro frijol ahí. Y eso le decían, yo pensaba que era balear, pero no es balear, porque decían vamos a balear, es abalear, es aventar para limpiar. Sí, se limpia, ¿verdad? Se limpia el frijol, se avienta, aventar dicen otros, pero es abalear, es la palabra. Bueno, eso se usaba en mi rancho, en mi pueblo, y es una palabra correcta, abalear. Entonces eso era trabajo y estaba prohibido por la ley, no por Dios, pero los hombres habían hecho el sábado más grande que las necesidades del hombre. Y el Señor Jesucristo, ya voy a terminar, le da a los fariseos dos ejemplos. Uno es de David y sus hombres, cuando David y sus hombres iban huyendo de Saúl. ¿No habéis leído cuando David y sus hombres tuvieron hambres y fueron delante del sumo sacerdote a pedirle algo de comer? Ahora, fíjese, cuando David llegó ante el sumo sacerdote, donde estaba el tabernáculo, en ese entonces no había templo, había tabernáculo. Dios le había dicho bajo la ley, cada sábado, fíjese, cada sábado se tenían que cocinar 12 piezas de pan. Cada pieza de pan pesaba aproximadamente unos 3 kilos. Cada una eran los panes de la proposición. Esos panes de la proposición estaban siempre delante de la presencia de Dios en una mesa especial. Se ponían 6 y se ponían 6 y se les ponía incienso arriba. Y ahí se quedaban toda la semana, ¿okay? Hasta que llegaba el día sábado, en los cuales se tenían que cocinar otras 12 piezas de pan, y Dios les daba la medida. Eran 2 gomer, y cada gomer es aproximadamente 2 litros, me parece. Entonces cada pieza eran 4 litros de harina. Entonces aquellos eran pedazos de pan, hermano. Y Dios le había dicho a los sacerdotes que ese pan que quitaban no lo podía comer nadie excepto los sacerdotes, porque era pan santo, consagrado
a Dios. Ahora los sacerdotes no eran uno, no eran todo un pueblo de sacerdotes. Eran familias y familias de sacerdotes. ¿Okay? Entonces, cuando David llega al sumo sacerdote y le dice: ¿no tienes algo para comer? Porque ya llevamos varios días sin comer, yo y mis siervos. Y el sumo sacerdote le dice: mira, acabo de quitar los panes. ¿Qué quiere decir? Que era un sábado. Y eso es lo único que tengo. Dice: pero si ustedes se han guardado de mujer, de tocar mujer, le dijo a David, por 2 días o 3 días, no sé. Dice: se los doy para que coman ustedes. Porque aquel sacerdote que representaba a Dios vio la ley, lo que estaba escrito, pero también vio la necesidad del hombre, el hambre. Y dijo: pues es lo único que tengo. Y lo que aquel hombre hizo, hermanos, es lo que Dios quiere del hombre: tener misericordia antes que el cumplir con los ritos y las ceremonias que Dios mismo había establecido. Y aquel hombre tuvo misericordia de David. Se conmovió, vaya, cuando te das cuenta que alguien tiene 2, 3 días sin comer y eres movido. ¿A poco no le vas a dar, no le vas a comprar, no le vas a pagar? Si lo haces, porque estamos mostrando misericordia. Porque las necesidades del hombre, la necesidad del hombre está sobre cualquier acto externo religioso. Y ya por último, vamos a ponernos de pie. Ahí en Mateo 12:5 leemos: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y Jesucristo les está diciendo: esos sacerdotes que deben de guardar la ley, cuando preparan el pan, están preparando, están cocinando, están trabajando, están quebrantando el día de reposo. Y Cristo les dice: pero no son culpables. Y tienen que agarrar a aquellos animales y sacrificarlos y cargarlos y llevarlos al altar. Es trabajo. Pero Cristo les dice: pero son sin culpa. Son sin culpa. Porque te voy a decir una cosa, hermano. El servir a Dios, el trabajar para Dios, el hacer algo para Dios, no es ningún trabajo, no es ninguna carga. Más que nada es una bendición. Alguien diga amén. Es un privilegio, es un honor. Ahora fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Si los sacerdotes, por servir en el templo, trabajan, preparan alimento, preparan el pan, hacen lo que no debería de hacerse en un día de reposo, estando en el templo. ¿Y sabe lo que Cristo dice? Dice: el que está aquí
el que está hablando contigo es mayor que el templo. En la escala de valores de los judíos estaba Dios como lo más grande. Y después de Dios, ni siquiera Abraham ocupaba ese lugar. Ni siquiera Moisés ni ninguno de los profetas ocupaba ese lugar. Para los judíos de ese tiempo, después de Dios, lo más grande era el templo. Porque ahí en el templo estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, donde nadie podía tocar porque podía morir. Ahí en el templo estaban los vasos sagrados, los utensilios sagrados que fueron profanados por Belsasar y le causaron su muerte y la pérdida de su reino, porque se puso a tomar vino con ellos. Y cuando Cristo les dice a los fariseos, uno más grande que el templo está aquí, les está diciendo, porque ellos sabían que lo más grande que el templo era solamente Dios. Y Él les está diciendo, Dios está aquí. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y su presencia, y su esencia, y su poder, y su valor es más grande que aquella arca del testimonio. Es más sagrada que aquellos vasos, utensilios usados en el templo. Y te decía al principio que cuando venimos a la iglesia, no venimos para ver al pastor, para escuchar al pastor, para relajarnos. Venimos porque hay alguien más grande que el pastor o que este edificio, que este templo. Es Cristo. Venimos a adorar a Cristo, venimos a servir a Cristo, aquel que dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo también puedo decir como Cristo, uno mayor que este templo está aquí. No soy yo, es Cristo. Aleluya. Él está aquí. Su poder, su presencia, aleluya, su gracia, su misericordia, su presencia está en este lugar, aleluya. Como cantábamos hace unos momentos, Él está aquí. Hay milagros, hay vidas transformadas, hay hogares transformados, hay futuros cambiados por el poder de aquel que está aquí entre nosotros. Y cuando venimos a templo, adoración y alabanza, venimos precisamente a encontrarnos con aquel que es mayor, que es más grande, que es más alto, que es más exaltado, que es más digno, que es más santo que cualquier hombre, que cualquier iglesia, que cualquier institución, que cualquier edificio. Aleluya. Es Cristo. Es Cristo. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Gloria al Señor para siempre. ¿Por qué no salimos ahí de nuestro lugar, hermanos, y venimos unos momentos a este altar a adorar
a ese Cristo que está aquí. Y si tú tienes una necesidad en tu vida, Él la conoce, Él la ve. O tú tienes una petición en tu vida, Él la conoce, Él la ve. Y todo lo que tú y yo tenemos que hacer es decirle: Señor, sáname, Señor, ayúdame. O tienes una decisión que tomar y no sabes, todo lo que tienes que hacer es decirle: Señor, guíame. Tú no sabes cuántas veces, hermanos, yo he venido a este altar, a este templo, a este lugar, y en oración decirle al Señor: Señor, tú sabes lo que está pasando, tú sabes la decisión, tú sabes, guíame, ayúdame, abre puertas, cierra puertas, pero guíame, ayúdame, guárdame. Aleluya. Y ese que es mayor, que es más grande que el templo, aleluya, tiene el poder para contestar, para responder, para quitar toda duda del corazón. Así que, hermano, yo te invito, venga conmigo y vamos a adorar al Señor unos momentos. Salga de su lugar y dígale al Señor con sus palabras: Señor, tú conoces mis interrogantes, mis dudas, mis preguntas, mi necesidad. Y yo sé que tú estás aquí en este lugar. Y yo sé que tu presencia está aquí en este lugar. Aleluya. Y yo sé que tú tienes poder para transformar vidas. Tú tienes poder para sanar enfermedades. Aleluya. Pero sobre todo tú tienes poder para darnos salvación y vida eterna. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, pues nada hay imposible para ti, oh Dios. Santo, santo, santo eres, oh Dios. Oh Padre Santo, mira, Señor, el corazón de tu Hijo, el corazón de tu hija, Señor, que tú conoces, oh Dios. El deseo, la petición de su alma, Señor, la necesidad, oh Dios, sea material, sea espiritual. Yo te pido, Señor, y me uno a su clamor y a su petición, sabiendo, aleluya, que tú eres ese Dios grande y todopoderoso para sanar, aleluya, para suplir necesidades. Oh, es en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, aleluya, que te pedimos, oh Dios, que tú obres en mi vida, en la vida de tu hijo, en la vida de tu hija, en esta iglesia, Señor, que tú nos muevas, aleluya, a trabajar para ti, oh Dios, a servirte, oh Dios. Oh, sabiendo, Señor, que hay almas que necesitan escuchar y conocer de ese Cristo, aleluya, que es más grande, aleluya, que cualquier cosa creada o cualquier cosa que este mundo ofrezca, Padre. Bendice, Señor, cada vida, bendice cada corazón, bendice, Señor, esta iglesia, bendice cada familia, cada hogar aquí representado, Señor. Ayúdanos a estar en armonía, ayúdanos a estar en unidad. Oh, te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Te damos gracias, Señor Jesús. Oh, Dios de poder y Dios de misericordia eres tú, oh Dios. Adora a Dios. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Te adoramos, oh Dios, te bendecimos. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Grande eres, Señor Jesús. Tú eres digno por Siempre, siempre, Señor, por siempre. y siempre. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a bendecir tu nombre.
Hemos venido a buscar de ti, oh Dios. Santo, santo. Digno es el Uno mayor que el templo está aquí. Cordero Santo. Uno mayor que las religiones del mundo está aquí. Es Él. Gloria a Dios. Santo, santo. Levantamos Oh, sí, oh Dios. nuestra alabanza Te adoramos y te bendecimos. al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? El Dios eterno eres tú, Señor Jesús. La traiga creación sanidad. hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno, Dios, por siempre y siempre. Santo Dios. Sí, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Oh Dios de poder, Dios de milagros. Eres tú. Digno es el Cordero Que Santo. traigas esa restauración total. Santo, santo. Que es traigas Él. esa sanidad espiritual, oh Dios. Que traigas, oh Dios, esa liberación, oh Dios. Esa bendición que tu hijo pide, que tu hija pide, Señor. Al que en el trono Que tú abras puertas de bendición para tu pueblo, para tus hijos. digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza Te adoramos, te bendecimos, oh Dios. al que en el trono está. Jesús, en el nombre de Jesús. Santo, Aleluya. santo, Sí. Dios Aleluya, todopoderoso. gloria a Dios, ¿Quién gloria a fue, Dios. quién es, Sí, pídele al quién Señor. vendrá? Pídele al Señor esa sanidad para tu cuerpo físico. La Aleluya. Pide al Señor esa bendición para tu hogar. y damos Pide al Señor gloria esa a Él. bendición para tu vida. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo. Pídele al que está Dios aquí. todopoderoso. Pídele al que está aquí. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Gloria a tu nombre, Jesús. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gloria a Dios. Eres Gloria a Dios. digno, Señor. Santo, santo, santo eres, oh Dios. Por siempre y siempre. Bendecimos, oh Dios. Solo tú, Perdónanos, Señor. perdónanos y límpianos Eres digno. y sánanos, oh Dios, y líbranos. Oh, tú traigas, Señor, ese perdón, tú traigas esa liberación, tú traigas esa bendición, oh Dios. Oh, santo, santo, santo eres, oh Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo eres, oh Dios. Aleluya, aleluya. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno